Bueno, pues estamos viendo este Evangelio según San Lucas y el día de hoy vamos a estar viendo en el capítulo 10 del verso 25 al verso 42. Estamos en una sección del libro de Lucas que nos habla acerca de qué significa ser un verdadero discípulo. Entonces vamos a encontrar dos historias. Una que es conocida la historia o la parábola del buen samaritano y la otra la historia de Marta y María, que es bastante popular, ¿verdad? Bueno, entonces, leamos en el verso 25, dice así. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Bueno, después de que los 70 discípulos de Jesús regresaron de su misión, eso es lo que vimos la semana pasada, Jesús se regocijó y alabó al Padre, diciendo en el verso 21, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los, ¿qué dice? Sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. También en el verso 23 y 24 decía, bienaventurados los ojos que ven y vosotros bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, enseguida, después de decir estas afirmaciones, que Jesús se encuentra con un hombre. Este hombre, a diferencia de lo que ha estado diciendo, es un hombre que se cree sabio y entendido. Es un fariseo. Dice aquí en el verso número 25, es un intérprete de la ley. Los intérpretes de la ley eran aquellos que enseñaban al pueblo, eran maestros de la ley, eran expertos en las escrituras y generalmente eran fariseos, del grupo de los fariseos. Y viene a Jesús a preguntarle algo, pero no es porque no supiera la respuesta. Ajá. Y es interesante que Jesús sabía eso y por eso cuando le hace esta pregunta, le dice, tú sabes, tú interprétalo, tú sabes cómo es eso. Ajá. Pero bueno, entonces lo que vemos es que este hombre lo pregunta por una razón. No es porque quiera saber algo de Jesús, sino que quiere cacharlo en alguna cosa incorrecta, en alguna respuesta incorrecta. Y le pregunta lo siguiente, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Primero que nada decir que el concepto de la vida eterna es algo desde el Antiguo Testamento, pero en el pensamiento judío, especialmente en Daniel 12 del 1 al 3, ahí viene esta idea de la vida eterna. Pero solamente voy a leerte un fragmento de esta parte. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los que dice ahí, entendidos, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a la multitud, justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, este hombre tenía en mente esto, y es muy interesante porque este hombre era un maestro que enseñaba la justicia a la multitud. ¿Eh? Entonces, él viene con Jesús a decirle, pues, ¿cómo le hago para heredar la vida eterna de la cual habló Daniel? Entonces Jesús le dice a él, tú dime. O sea, tú eres el intérprete. ¿Por qué me preguntas a mí? Tú dime. Ajá. Entonces de entrada no obtuvo la respuesta de Jesús, sino que Jesús se la volteó y ahora Jesús es quien cuestiona al intérprete. Dicho de ese de paso, nadie puede cuestionar a Jesús y salir bien librado, ¿verdad? Bueno, pero la respuesta del intérprete es Deuteronomio 6:5. Ajá. Este versículo que ves aquí en el verso 27 es Deuteronomio 6:5, que es el corazón del Antiguo Testamento que los judíos conocen como la Shema. Ajá. Que es considerado por los judíos el resumen de la ley. Esto no es algo que nada más supiera esta persona, en general todo judío sabe esto. De hecho, Pablo más adelante en el Nuevo Testamento, después de haberse convertido, él decía eso en Romanos 13:10, el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, todos los judíos sabían esto, ¿ok? Pero esta declaración era tan importante para los judíos que lo usaban incluso de oración diaria matutina. ¿Eh? Y también fabricaron unos tefilines,
¿Unos qué? Unos tefilines, que eran unos cueros, cajas de cuero pequeñas en las cuales metían pergaminos enrollados, especialmente que citaban Deuteronomio 6:5. Ajá, porque en esta sección decía que debían de guardarlo en los frontales y en su brazo derecho, traerlo ahí, pero se lo tomaron literal y hacían cajitas y ahí metían los pergaminos, ¿no? Pero lo sorprendente, pues, es que era una porción importante y este hombre se la respondió a Jesús. Ajá, pero lo más sorprendente es que Jesús no rechazó su respuesta. Jesús le dijo, bien has respondido. Eso es correcto según la ley. Pero fíjate lo que le dice. Haz esto y tendrás la vida eterna. Haz esto y vivirás. Ujú. Ahora, yo sé, cuando tú lees esto, a lo mejor si eres creyente de algunos ayeres, dices, ah, caray, ¿que no que la salvación y la vida eterna es por gracia? Exactamente, déjame te explico. Jesús no está enseñando a este judío que la vida eterna se obtiene mediante las obras humanas o mediante el cumplimiento de la ley. Más bien, está confrontando a este experto de la ley para que admitiera que incluso él, siendo maestro de la ley, experto de la ley, no podía cumplir la ley de Dios. Ujú. Es como aquella persona que de repente te encuentras en la calle y le dices, o sea, ¿has oído de Jesús? Y te dice, sí, claro, yo me sé los 10 mandamientos. Yo ando de acuerdo a los 10 mandamientos. O te dicen, no, yo ando de acuerdo al sermón del monte. Y entonces dices, a ver, voy a preguntarle, ¿no? A ver, el primer mandamiento dice que no te harás dioses ajenos delante del Señor, ¿no? ¿Tienes algún ídolo? Y entonces ahí empezamos y decimos, no, no, o sea, creo que no, ¿verdad? Y así hay varios mandamientos y cuando los repasas dices, no, nadie lo puede hacer, ni en los 10 mandamientos ni en el sermón del monte. Nadie puede alcanzar realmente la justicia de Dios. Entonces Jesús no está diciéndole que la vida eterna se obtiene por cumplir la ley, porque nadie puede cumplir la ley para obtener vida eterna. Nadie. En el verso 29, ¿no? Ahí vemos entonces que este hombre va a justificarse. Ujú. Vamos a leer en el verso 29 qué pasó. Dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Mm? Entonces, déjame explicarte esto. Podríamos deducir que este fariseo, maestro de la ley, intérprete de la ley, se creía muy justo, muy celoso de la ley. Tal vez pensaba, claro, a Dios yo sí lo amo. Yo sí, en verdad que sí lo amo, ¿no? Como muchos de nosotros de repente nos excusamos cuando nos empiezan a hablar de Jesús y nos excusamos diciendo, no, yo sí amo a Dios, de veritas lo traigo aquí en mi boca. Al Jesús lo traigo en la boca. Ajá, yo lo amo. ¿Mm? Y este hombre creía eso. Yo amo a Dios, en verdad. Pero al autoevaluarse con esto de amar al prójimo, quedó completamente expuesto. ¿Mm? Y la respuesta de este hombre debió haber sido lo lógico que cualquiera que conoce un poquito del Señor o de la palabra tendría que decir de manera honesta. La verdad es que no. No amo a Dios. Y pues tampoco amo a mi prójimo. O sea, es la realidad. Ujú. Pero entonces, él hizo lo que todos nosotros hacemos cuando nos confronta la palabra. ¿Qué hacemos? Ah, no, mira, lo que pasa es que así es la cosa, ¿no? Nos vamos por la tangente. Todo el mundo hace eso. Desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, llega Dios con ellos y les dice, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿No? Fue la mujer que me diste, ¿no? Y la mujer, ¿y tú qué pasó? No, pues fue la serpiente. O sea, todo el mundo nos tratamos de justificar de una manera u otra siempre cuando somos confrontados con la palabra de Dios. Y la excusa de este hombre fue esta. La justificación de este hombre fue esta. ¿Y quién es mi prójimo? Ajá. La palabra prójimo significa el más próximo. De una manera general, el que está junto a ti, aquel a quien puedes ayudar, aquel que necesita ayuda, que está cerca de ti, ese es el prójimo de manera general. Y aquí es donde el samaritano trata de justificarse porque en realidad no amaba a su prójimo. Te lo explico. Y te voy a contar el chisme para poder entender esta sección. Otra vez, ¿quiere chisme, Celestial? Resulta que un judío en general
se mostraba muy cordial siempre con otro judío, eso era lo común. Pero no con todas las personas. A los gentiles les llamaban perros, por ejemplo. Y especialmente en este pasaje se expone que los judíos tenían un problema con los samaritanos. En el verso número 33, lo vamos a ahorita a leer. Pero los samaritanos nacieron, ¿de dónde provienen ellos? Nacieron de la mezcla de los israelitas del reino del norte con los asirios. ¿Cuándo se mezclaron los judíos con los asirios? Bueno, hemos estado leyendo en los profetas menores los miércoles, cómo hubo un momento en la historia, por ahí del año 722, en donde Asiria invadió el reino del norte y entonces los israelitas del reino del norte se mezclaron con los paganos, entre comillas, asirios del reino con los asirios y tuvieron hijos. Y esto era para los judíos algo despreciable, algo inconcebible, porque la ley decía que no se podían mezclar con naciones paganas. Entonces los judíos del reino del sur los empezaron a ver muy mal, con desprecio. No los aceptaban, los veían como, ya sabes, ¿no? Como dijera Kiko, ¿no? Eso. Así fúchila, ¿no? Chusma, chusma. Y este rechazo provocó muchos conflictos. Los samaritanos, ¿qué hicieron? Ellos decidieron entonces, como no los aceptaban del sur, decidieron hacer un templo para adorar a Dios en el norte, en el monte Gerizim. Por eso es que en Juan 4, cuando Jesús se encuentra con la samaritana le dice, ustedes los judíos dicen que se debe adorar en Jerusalén, pero nosotros aquí en este monte. Ajá, de ahí viene esto. Ahora, resulta que adoraban a Dios, pero lo adoraban a su manera en el monte Gerizim, ¿verdad? Y aparte, no tenían toda la escritura. Ellos solamente abrazaron la Torá, o sea, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley, pero no cuidaron de guardar los profetas y los salmos. Entonces realmente tenían poco conocimiento de las escrituras. Entonces, adoraban a Dios a su manera. Ajá, y lo llevó a cometer muchos problemas muy graves, ¿no? Bueno, que Jesús se encarga de resolver en Juan 4. Y resulta que después, en el año 128, ¿qué crees que hicieron los judíos? Fueron a destruir el templo de los israelitas, de los samaritanos. Entonces, imagínate cómo estaba la bronca. Era una bronca casada entre judíos y samaritanos. Entonces, para la época de Jesús, nadie se atrevía a pasar ahí por Samaria, no siendo judío, ni loco. O sea, no. Era pasar por la zona más peligrosa de todo Israel, ¿no? Y si salías, nadie te iba a pasar a saludar, ¿sabes? Por eso ahora entiendo que cuando Jesús se encuentra con la samaritana se saca de onda gachísimo, ¿de verdad? Que le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, que es una mujer samaritana, que te dé a beber agua? Claro, tenían un pleito casado ellos. Entonces, por todo eso que estamos viendo, ahí se acaba el chisme, familia. Entonces, la respuesta de este intérprete fue algo así como, ¿quién es mi prójimo? Es decir, mira, si con prójimo te refieres a los judíos, claro que guardo la ley porque yo amo a mi pueblo, a los judíos, a los que somos puros, ¿no? Claro, ¿no? Pero no creo que te refieras a los mestizos, o sí, nada, no, no, ellos ni cuentan. O sea, algo así estaba pasando en el corazón de este hombre. Pero Jesús le va a hacer ver su falta. Le cuenta la parábola que conocemos como el buen samaritano. Y en esa parábola resulta que le dice, mira, había un cuate que lo golpearon ahí en el camino a Jericó, que también era un lugar muy peligroso. Pasó un sacerdote que supone que era el máximo representante de Dios, ¿verdad? Pero lo vio y no hizo nada. Ahora, ¿por qué razón? No lo sabemos, si a lo mejor era para no contaminarse ceremonialmente, porque un sacerdote no podía tocar a un gentil, ¿no? O sangre, porque se contaminaba ceremonialmente, aunque podía purificarse con un ritual que tenía que hacer, pero no lo hizo. O quizá a lo mejor por el peligro de, si me detengo aquí, me chacalean, lo que sea. Como sea, no lo hizo, se pasó de largo. Después. Ahora, dice que vino un levita y hizo exactamente lo mismo. Entonces, no se detuvo, sino que se siguió de largo. Y de repente llega un que dice, samaritano, ¿no? Vamos a leer la parábola, porque ni siquiera la leímos, ¿verdad? Perdóname. Verso 30.
Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole en medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo, lo que te comento. Y dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, que eran ungüentos usados para curar. Poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, a la posada, y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, o sea, el salario de 2 días, y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y aquí está la pregunta de Jesús. ¿Quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Entonces, lo que resalta la historia es que ni el sacerdote, que se supone que amaba a Dios y a su prójimo, lo hizo. Ni el levita que amaba a Dios y al prójimo lo hizo tampoco. ¿Quién lo hizo? Un samaritano. Y cuando le pregunta Jesús a este judío, intérprete de la ley, ¿quién te parece que es el prójimo de este hombre herido? Él tenía que haber dicho, uy, el samaritano, ¿no? Pero fíjate, obviamente cuando ves aquí la respuesta de este hombre, fíjate lo que dice en el verso 37. Él dijo, el que usó misericordia con él. Es decir, tenía tanto coraje contra los samaritanos que ni siquiera quiso decir el samaritano. Estaba tan enojado con los samaritanos. Y dice, el que usó misericordia. Qué piadoso, ¿verdad? Bueno, entonces Jesús le dijo, bueno, pues ve y haz lo mismo. Entonces, ¿cuál es el punto de Jesús? Hacerle ver a este hombre que siendo incluso un experto en la ley, no cumplía la misma ley que él enseñaba como maestro y que él decía cumplir. No estaba amando a su prójimo como tanto lo decía él. Uh, y Jesús le dice, ¿quieres tener vida eterna a través de tus obras? Órale, a ver, hazlo. Y otra vez lo lleva al punto de confrontarlo. ¿Puedes? La idea es que él dijera, he fallado, no puedo, ¿no? Soy un mal maestro, yo digo que se debe hacer esto y no lo hago. Y aparte, todavía estoy odiando ahorita a los samaritanos. O sea, este era el punto al que Jesús lo quería llevar, a que lo reconociera, pero no lo hizo, ¿no? Bueno, al menos no se sabe aquí, no se ve. Pero de aquí podemos aprender algunas cosas, querida familia. Primero, nadie puede obtener la vida eterna mediante el cumplimiento de la ley, porque en realidad nadie ama así como dice la Escritura. Ujú. A lo mejor uno podría pensar, no, yo sí amo a Dios, de veritas, yo te digo que traigo a Jesús en la boca, yo sí, ¿no? Yo sí amo a Dios, pero la obediencia, el amor a Jesús no es meramente un sentimiento. Cuando empieza a conocer de la palabra lo dice muy claro que amar a Dios es obedecer al Señor. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No es meramente un sentimiento. Y preguntémonos, ¿realmente hay alguien que obedezca a Dios a la perfección? ¿Verdad que no? Entonces, si nadie obedece a Dios a la perfección, nadie puede obtener la vida eterna por obedecer la ley. Pero también, incluso, tampoco amamos a nuestro prójimo. Ahora, ese es mi punto. Eh, nosotros podemos, es muy fácil pensar de uno mismo que uno ama a Dios, ¿no? Cuando uno basa ese amor en sentimientos. Pero cuando vemos que la Escritura nos enseña que el amor a Dios también se mide a través de la forma en la que tratamos a nuestro prójimo, si le ayudamos o no, ahí es donde las cosas cambian. Precisamente, si no amamos a nuestro prójimo, incluso a ese samaritano que te trae entre ceja y ceja y que te hace la vida de cuadritos, tu vecino, pues, a la luz de esto, te das cuenta que no amamos a Dios, ¿no?
¿Te das cuenta? Te digo que nos encanta la idea de pensar que somos muy amorosos con Dios, pero cuando nos evalúa Dios diciendo, ajá, si me amas a mí, vas a amar al prójimo, y te das cuenta que no es cierto, no lo amamos. ¿Qué quiero decirte? Que no podemos entonces pensar que podemos obtener la vida eterna por cumplir la ley, que significa amar a Dios y amar al prójimo, porque no lo hacemos. Y hay muchas personas que tienen la pretensión de hacerlo. No, yo sí lo amo, no, yo sí al prójimo. Te digo, mientras sea tu hermano, tu cuate, tu hermano judío, tu cuate, lo tratas súper chido, pero te encuentras, te digo, al vecino mala onda, te encuentras al hijo difícil, o a la esposa difícil, o al esposo complicado. A ver, dime si es cierto que lo amas. Es un error pensar que podemos obtener la vida eterna por amar. Nadie puede hacerlo. Ahora, también es un error evaluar nuestro amor al Señor meramente por nuestros sentimientos o por acciones que tenemos hacia Dios y no con la regla con la que Dios nos evalúa el trato a los demás. ¿Ayudas a otros o pasas de largo? Ese es el punto. Decir que amamos a Dios, pero tratar con aspereza a mi esposa, no es amar a Dios. Decir que amo a Dios, pero no respeto a mi marido, en el caso de las chicas, no es amar a Dios. Me ha pasado muchas veces escuchar matrimonios que todo el tiempo se andan tirando el uno al otro. Y digo, y todavía dicen, no, yo sí amo a Dios, la que no ama es esta persona que tengo aquí. ¿En serio? A la luz de este pasaje, estás expuesto. Ahora también, a veces no extendemos la ayuda a nadie, ni siquiera a los más cercanos, a sus hijos, ni siquiera. O ves a la esposa ahí toda sufriendo y no te importa, pasas de largo. O ves al marido ahí todo mal y ya sabes, ¿no? Con sus eternos problemas existenciales, pero no te importa, tú pasas de largo. Uf, lo que quiero decir es con esto es que, en verdad, tenemos que aprender a evaluarnos de la manera en que Jesús nos evalúa, como es nuestro trato hacia los demás. ¿Cuál es el error? Decir, oye, ¿y quién es mi prójimo? O sea, en otras palabras, autojustificarnos, ¿no? Decir, no, pero es que, no, es que lo que pasa es que mírala, que no soy mis que también, o sea, ya saben que de por sí que la niña y sueña, todavía le hacen cosquillas, pues, ¿cómo te explico? ¿No? Nos justificamos. Todo el tiempo estamos diciendo, pues que no es mi culpa, es que fue por eso, fue por aquello. No, en realidad no te dije lo que escuchaste, lo que quise decir fue otra cosa. Así somos. Entonces, el punto de todas estas secciones, primero, ¿cómo tener la vida eterna? ¿Es por obedecer la ley? ¿Es por amar a Dios? ¿Es por amar al prójimo? No. La Biblia es bien clara en Romanos capítulo número 3 verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, nadie por el cumplimiento de la ley puede obtener la vida eterna. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que obedecen la ley. No, dice aquí para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, la única manera de obtener la vida eterna es creyendo en Jesús. No hay otra forma. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más que tenga vida eterna. Es un regalo al creer en Jesús. Entonces no intentes seguir buscando la vida eterna con tus obras, pensando que tú eres muy amoroso, que tú eres muy ayudador de otros. No es cierto. Necesitas creer en Jesús, pedirle perdón porque realmente no amas a Dios y no amas a tu prójimo tampoco. Y creer en Jesús.
Ahora, por otro lado, ¿qué tiene que ver esta enseñanza en el contexto de Lucas? Porque dijimos que del capítulo 9 al 20 habla de lo que significa ser un verdadero discípulo. Entonces, es cierto que una persona obtiene la vida eterna por gracia al creer en Jesús. Sin embargo, al creer en Jesús, uno recibe la vida eterna, el perdón de pecados, y ahora, después de haber recibido esa vida eterna, cada uno de nosotros estamos llamados a seguir los pasos de Jesús. ¿Y cómo camina Jesús? En amor. Amor al Padre y amor a los demás. Así camina Jesús. Ujú. Y no queremos seguir esos pasos para ganarnos la vida eterna, sino porque Jesús ya nos ha dado la vida eterna. Es una respuesta solamente. Juan, en su primera epístola, primera de Juan, capítulo 4, verso 7, Juan escribió estas cosas acerca del amor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, da por hecho una realidad. Si tú has recibido el amor de Dios, puedes caminar en amor como Jesús anduvo, ¿verdad? Y dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos, ¿qué dice? Amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Te das cuenta cómo la Biblia es clara? No se trata de nuestro amor por Él, se trata de su amor por nosotros. Así es como recibimos el perdón y la vida eterna. Y dice en el 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Lo que está diciendo es, si Él ha hecho eso por nosotros, ahora Él quiere que seamos sus seguidores, sus discípulos. De tal manera que aquí hay una conclusión. ¿Qué significa ser un discípulo de Jesús? Significa amar a Dios y amar a nuestro prójimo. ¿Qué significa amar a Dios? Andar en los mandamientos de Jesús, obedecer a Jesús, aprender a obedecer a Jesús en todo. No para ganarte la vida eterna, sino en respuesta a que hemos recibido la vida eterna. ¿Y qué significa ser un discípulo? Amar a tu prójimo, a mi prójimo, que traducido en práctica es ayudándolo. Lo ves ahí tirado, todo golpeado, todo ensangrentado, todo necesitado, vas y lo ayudas. En eso se traduce lo que es un discípulo. Y es el camino, es el ejemplo, es lo que Jesús nos enseña. ¿Cómo ser un discípulo? ¿Qué significa ser un discípulo? Ayuda a tu prójimo. ¿Cuántas oportunidades hay en el día a día que Dios nos pone delante de nosotros para seguir sus pisadas? Entonces, yo la verdad me confronto durísimo porque es como, comienzo por mi esposa y comienzo por mi Mati y por mi Ezra, ¿verdad? Y de repente seguimos así por la familia y seguimos por esto y el que viene a dejar el paquete de tal compañía, ¿no? Y de repente viene el del agua y pues con ellos. Y así con las personas. Y hay muchas formas prácticas de hacerlo, muchas. Puede ser ayuda, pues, literal, lo estás ayudando, le puedes ayudar económicamente, puedes orar por esa persona, puedes darle una torta, o sea, pues hay muchas maneras de poder practicar la ayuda. Ujú. Pero el punto es, ¿qué camino vamos a decidir seguir? O que me pase de largo, no me importa. Es algo que necesitamos nosotros decidir. Pero Jesús quiere que andemos en estas cosas, ¿no? Que digamos, a ver un momento, Él me dijo esto, tengo que seguir esto, ¿ok? Entonces proponlo hacerlo en tu propio hogar. Comienza viendo la necesidad de tu cónyuge, de tus hijos, de tu mamá, de tus hermanos. Ahí. O sea, parece algo tan X, pero yo le decía a unos chicos, mira, si tu papá siempre le batalla con sacar la basura, levántate y sácala tú. Y de repente es como, ¿y quién la sacó? No, pues yo, ¿por qué? Pues porque te amo. Porque así me enseñó mi Señor Jesús.
¿no? Algo tan práctico. Es que aterrízalo. Qué cosas prácticas, qué ayuda tienes que dar a tu prójimo? Qué es eso que le debes ayudar? Ajá. Y comienza a caminar en el camino de Jesús. Ahora también, obedecer al Señor, ¿verdad? Es algo importante. Ahora, también, si vemos que hemos fallado, no seas como estas personas que dicen, no, pues, ¿y quién es mi prójimo? ¿No? O sea, no te autojustifiques. Más bien sé honesto, Señor, he fallado, no he sido un discípulo como debería serlo. Ayúdame, ¿no? A que a partir de ahora pueda caminar en esta ayuda y amor por los demás, en esta obediencia por ti, ¿no? Y el Señor es bueno. Ahora, en el contexto de Juan 14, te recuerdo, Él nos ha dado otro consolador, el Espíritu de verdad. Lo que quiero decirte es, no estamos solos. En nuestras fuerzas jamás lo podríamos hacer. Por eso Jesús nos da la provisión, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos produce amor. El amor en el creyente, en aquel que ya ha recibido vida eterna, es un fruto. No es algo que tú puedas un día despertar y decir, hoy sí voy a amar a mi prójimo, ¿no? No, porque te digo que va a llegar el de la esquina y te va a saludar con su claxon y tú vas a decirle de cosas. No vas a poder hacerlo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Es un fruto. El amor es un fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Es algo que Él produce. ¿Cómo? Pues mientras yo estoy a los pies de Jesús, mientras yo tengo comunión con Él. Lo vamos a ver en la siguiente historia. Vamos a Lucas 10:38, en la segunda historia. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos, ¿qué dice? ¿Quehaceres? Y acercándose dijo, voy a tratar de hacerle, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. Aquí vemos dos personas, a María y a Marta, que eran de Betania. En Juan 11:1 dice que de ahí era la aldea donde fue Jesús, en Betania, de ahí era Marta y María. Pero María ahí tiene varias características para empezar. Ella se sentó a los pies de Jesús a oír su palabra. Sentarse a los pies de un maestro era la postura de un discípulo que quería escuchar al maestro. Cuando tú querías convertir un discípulo, hacías eso. Pero culturalmente a la mujer no se le permitía ser discípula en la época de Jesús, solamente a los hombres. Entonces María toma el atrevimiento de acercarse a Jesús como una discípula de Jesús, ahí se sienta, ¿no? ¿Y por qué lo hace? Porque aunque culturalmente a lo mejor no era bien visto, ella tenía la necesidad. Estaba el maestro ahí, estaba Jesús ahí. Claro que quería conocerlo, claro que quería estar con él, claro que quería aprender a caminar como un discípulo. Por eso se atreve. Ujú. Ahora, por su lado, Marta recibe a Jesús en casa, algo muy bueno de Marta. Luego le tiramos muchas piedras a Marta, pero tenía cosas buenas. Se preocupaba, esta palabra significa se distraía con 20 cosas. Muy distraída, muy dispersa, Marta. Se preocupaba con muchos quehaceres. La palabra quehacer es la palabra diaconía, que significa servicios. Es como si dijera el día de una persona, es que tengo muchas cosas en que servirle al Señor, ¿no? Servicios, que la comida, que el barrer, que trapear, que los detalles de la mesa, etcétera. ¿Y qué hace Marta? ¿Qué hace Marta? Lo que hace es, en vez de sentarse a los pies de Jesús, cuestiona al maestro. ¿Mm? Le dice lo que tiene que hacer. Tiene los ojos puestos, no en el maestro, sino tiene los ojos puestos primeramente en su hermana. Ay, que no la ves a esta, mira, no hace nada. ¿No? Y detrás de la afirmación, no te da cuidado, está diciendo, ay, pobrecita de mí. Lo que está mostrando es un hedonismo, es un egoísmo en su vida. ¿No te das cuenta de cuánto sufro yo por hacer todo lo que esta casa necesita? ¿Cómo me mato yo en el trabajo?
Y mira ahí, sentadota ahí nada más. Ajá. Esa es la actitud de Marta. Ahora, le dice, ¿no te importa? Claro que Jesús sí le importa, ¿no? No es que no se hubiera dado cuenta. Está cuestionando a Jesús y le está diciendo que no le importa a la gente. Ok. Y entonces criticaba a su hermana duramente. Es que ella no hace esto, no hace esto, no hace esto. Pero yo sí. Orgullo. Puro orgullo. Ahora, Jesús le contesta a dos. Primero le dice a Marta, afanada y turbada, ¿verdad? Jesús le dice su problema y no era servir. Servir estaba muy bien, sino que el problema es el afán. El afán, la turbación de alma. ¿Qué significan estos términos? Afán significa la ansiedad que tenía esta mujer. Eso estaba mal. El agobio, la angustia, el nervio. Qué curioso, ¿verdad? Porque el día de hoy decimos, pues que yo soy así porque tengo un TOC, ¿no? O un TIC, o un TikTok, o lo que sea. Pero le echamos la culpa a cualquier enfermedad. Estamos en la época en cualquier cosa, el problema es la enfermedad. Pero familia, el afán es pecado. No es una enfermedad, es un pecado. ¿Por qué? Porque nos aparta de Dios. Nos gusta verlo como enfermedad porque así entonces el culpable no soy yo. Es la enfermedad, es que tengo un TOC, es que tengo un tic, tengo lo que sea, ¿no? O sea, no quiero tampoco irme al extremo de decir que estas cosas no sucedan. Sí, sí suceden, por supuesto, pero muchas veces más bien es un asunto de mi corazón, más que algo realmente físico. O incluso a veces, muchas veces empezó en el corazón y se convirtió en algo físico, pero debo de evaluar qué hay en mi corazón. Y aquí el punto es, la mayoría de las cosas más bien es causa de pecado, que estoy todo afanado con 20,000 cosas que hacer, porque aparte estamos en un mundo donde tienes que hacer todo rápido y, o sea, todo el mundo te exige. Entonces, te afanas y te angustias y te pones todo ansioso y nervioso, ¿no? Y tú, ¿no? Turbado significa alterado, aturdido, ya ni siquiera puedes pensar las cosas bien, con muchas cosas. Y qué loco, porque Jesús le dice una sola cosa necesaria, da a entender que no es que esté mal que Marta hiciera muchas cosas, el problema es que no todo era necesario. Qué loco. Ponte a pensar cuántas cosas haces que no son necesarias y estás todo afanado por eso. Qué loco. Y es algo que estorba tanto nuestra relación con Dios, que no nos deja estar ahí en los pies de Jesús, porque tenemos que los trastes, que ya llegó la basura, que te despiertas, es como, no, mejor una vez me baño y me pone volada porque el tráfico y, bla, bla, bla. O sea, 20 cosas y uno nunca tiene tiempo. Sale uno a las 5 de la mañana, regresa uno a las 11 de la noche y nunca tiene uno tiempo de estar con el Señor, por el afán. ¿Qué cosas me están, cuál es mi afán? ¿Qué tantas cosas estoy haciendo que no debería hacer? ¿Tú crees que si el Señor quisiera que hiciéramos más cosas, no nos daría más horas? Claro, pero ¿por qué nos dio 24? ¿Por qué nada más tenemos como así útiles unas, qué? 10, no sé, 12, y a las 3 ya estás así? Porque sabe que no necesitas hacer tantas cosas. Pues nos encanta llenarnos de cosas. Familia, el afán es pecado. Porque el afán te aparta de Dios, te aparta de estar como María a los pies de Jesús. Pero también entiendo esto. Si dejamos que el afán nos controle, entonces vamos a terminar igual. Debemos de arrepentirnos del afán. Es una actitud, una confesión, es un pecado. Realmente es necesario una sola cosa, permanecer a los pies de Jesús. ¿Y qué significa estar a los pies de Jesús? Anhelar comunión con Él. O sea que más que anhelar hacer muchas cosas como discípulo, mi anhelo más grande es estar con Él. ¿Qué significa ser un discípulo entonces, a la luz de toda esta sección de Lucas? Un discípulo significa anhelar estar con Él. Eso significa ser un discípulo. Amar, ansiar estar con Jesús. Mi tiempo con Dios, devocional, mi lectura bíblica, mi oración.
Mi tiempo con Dios personal diario en casa. Eso, lo primero en el día. Lo más importante, mi momento de mayor lucidez con Jesús. Eso es. Ahora, también significa el deseo de aprender a ser un discípulo, porque María se sentó, pero se sentó estaba escribiendo y estaba atenta y estaba pensando, ¿y cómo se le hace? ¿Y qué hago? Y, sí, se le hace así, pum, apuntaba todo, estaba ahí bien pendiente. Pero me pregunto si el día de hoy estamos igual, con el deseo de, a ver, voy a ir a la iglesia porque necesito aprender a hacer esto que no puedo hacer, pero voy a poner atención, a ver cómo le hace, a ver qué me dice Jesús. No, a veces ni siquiera es la actitud, ¿verdad? Fallamos también en eso. A veces no nos interesa venir realmente a aprender cómo ser un discípulo. A veces ni siquiera eso, ¿no? Venimos porque pues ya la rutina, no sé, ¿no? Entonces, chécate, qué importante. Ser un discípulo significa desear aprender a llevar a la práctica las enseñanzas de Jesús. Y eso conlleva aprender la palabra. Bueno, ahora, un discípulo entonces no se mide por las 1000 cosas que hace un siervo de Dios. No, es más bien se trata de la forma en cómo las hacemos. Eso es lo importante para Jesús, no que hagamos 20,000 cosas, sino que las hagamos de la forma en cómo Él nos enseñó. Eso es seguir los pasos de Jesús. Ser discípulo, esta verdad es lo importante, familia. Significa ser antes de hacer. Ser discípulo significa ser antes de hacer. Por eso aquí en Semilla tenemos la postura. Llegamos muchos nuevos y de repente es como, ¿y ahora qué hago? Estoy aquí para servirles. Nos encanta tu actitud y qué padre, lo vamos a considerar, pero creemos que es primero ser antes de hacer. En eso consiste un discípulo. Ahora también, dedicar tiempos personales con el Señor es algo importante en este punto. ¿Qué cosas tienes que cambiar para tener los tiempos personales con el Señor? ¿Qué cosas tienes que quitar o mover? Entonces, apúntale por ahí. Y mi servicio no está mal servir, ya que estoy con el Señor. De Él voy a recibir el amor para amarlo a Él, el amor para amar a mi prójimo, ¿verdad? Ahí voy a recibir el fruto del Espíritu para hacerlo de manera correcta. Ujú. Y ahora sí mi servicio no va a estar enfocado en mí, no va a estar enfocado en, es que esta María no hace nada, ¿verdad? No cumple mis expectativas, sino va a estar enfocado en el Señor. Lo hago para el Señor. ¿Oramos, familia? Señor, te damos muchas gracias por tu palabra otra vez, por edificarnos, bendecirnos a través de ella. Queremos pedirte perdón si no hemos caminado de esta forma como discípulos en amor, estando a tus pies, Señor. Pero te queremos pedir para que nos animes, Señor, y esta puede ser una buena oportunidad de un nuevo comienzo, Señor, contigo. Caminar en amor. Perdónanos las veces que no hemos amado a nuestra familia, a nuestros seres queridos o incluso a nuestros enemigos. Ayúdanos a andar en este camino a partir de ahora, Señor. Y también ayúdanos a permanecer a tus pies. Y llénanos de tu espíritu, te necesitamos. Danos de tu amor, de tu capacidad para poder hacerlo. Señor, todo esto te lo pedimos para que tu nombre sea exaltado entre nosotros. Haz tu obra, llénanos de tu espíritu de poder, danos de tu espíritu de amor y de gracia para con todos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.